Capítulo número 15 de esta serie dedicada a la historia de la Copa del Mundo. Hoy es turno de Argentina 1978. Una copa que no estuvo ajena a las polémicas dentro y fuera de la cancha, muchos dimes y diretes y mitología que hay sobre este campeonato. Pero bueno, antes de arrancar, quiero agradecerles a todos aquellos que han venido participando en los 14 capítulos anteriores y me han estimulado para seguir haciendo esta serie dedicada a la Copa del Mundo. Me ayuda mucho con su me gusta, con sus comentarios. Todos los que han comentado han hecho muchos de ustedes aportes muy valiosos, desde información, contando alguna anécdota y hasta simplemente estimulándome para seguir haciéndolo. Así que muchas gracias por eso. Además de animarlos a quienes no lo han hecho hasta ahora, a suscribirse al canal y hacer sus aportes. Cada comentario, por más pequeño que sea, ayude mucho para que el video se siga moviendo, que tenga buena rotación y que pueda llegar a cada vez más gente. Así que desde un me gusta, un comentario hasta la suscripción, todo me sirve y ayude mucho para seguir haciendo crecer este espacio. Había dicho en el Mundial del 74 cómo se han repartido los mundiales del 74, 78 y 82. Ya estaba todo listo, ya se sabía. Hacía 12 años que Argentina iba a ser el organizador de la Copa del Mundo. Lo que nunca sospecharon los que le asignaron a Argentina en 1966 la organización del Mundial fue que 4 gobiernos diferentes o 4 tipos de gobiernos diferentes iban a pasar antes de la Copa del Mundo. Había obtenido la sede con un gobierno democrático, el de Elia, pasó al gobierno de Onganía, que había sido una dictadura, al breve periodo de Cámpora, más el gobierno de Perón, que quizás este fue el que lo impulsó definitivamente, dándole el estatus de interés nacional, más los 2 años desde el 76 al 78, que estábamos en ese momento inmersos en una dictadura militar donde la junta militar presidida por Jorge Videla. Imagínense todas las distintas etapas y fases idas y vueltas que tuvo la organización de aquel campeonato del mundo, que incluyeron que construyeran no todos los estadios y una erogación de dinero muchísimo mayor a la esperada, por el motivo que ustedes quieran. Ustedes, lo que le pongan abajo seguro está bien, que terminó siendo 4 veces mayor que lo que se gastó 4 años más tarde para España 82. De hecho, no hubo rendición de cuentas en la Copa del Mundo de Argentina 78. En fin, esta era la 5ª vez que Argentina tenía la oportunidad o se había postulado para ser sede de una Copa del Mundo. 38, 42, el 70. En esta ocasión también la del 62 fue la más conocida, la habíamos destacado. Y este campeonato que tuvo este afiche bastante interesante, la verdad que sí. Tuvo 3 estadios nuevos, el actual Mario Alberto Kempes, que ha sido remodelado últimamente, el estadio de Mar del Plata, donde se juegan los torneos de verano, por ejemplo, más el estadio de Ciudad de Mendoza. Hubo otros 2 que no se construyeron. Gauchito fue la mascota de aquel torneo. Tango fue la gran pelota de la Copa del Mundo, y mientras Túnez e Irán eran los participantes por primera vez, los grandes ausentes eran Inglaterra y Uruguay. El formato fue igual que el del 74, 4 grupos de 4 equipos, los 2 mejores de cada grupo pasaban, se dividían en 2 series de 4, el ganador a la final, el segundo al partido de tercer y cuarto puesto. Si empataban en el alargue iban a un segundo partido y en ese segundo partido podían haber penales. Los equipos se dividieron de esta manera. Se ve que estaban rotas las heladeras en Argentina y a los locales les tocó el grupo de la muerte junto a Italia, Hungría y Francia. Los campeones del mundo de defensores jugaron con México, Polonia y Túnez. Brasil, Suecia, España y Austria fue el grupo C. El grupo D, Holanda, Perú, Escocia e Irán. Ya sabemos, en este entorno del proceso de reorganización nacional, por eso en Argentina le dicen el proceso a la dictadura que ocurrió por aquellos años y que también tuvo en duda la organización de este campeonato del mundo, porque obviamente muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos intentaron presionar a la FIFA para suspender este campeonato, y ya sabemos que la FIFA se abraza un cable pelado mientras haya plata y allá va el mundial a donde sea. Tenemos el claro ejemplo ahora en Qatar 2022, así que ¿para qué andar discutiendo eso?
Argentina fue finalmente la sede de ese mundial y este entorno de la dictadura, sin lugar a dudas, digamos que destiñó un poco la obtención de aquel torneo, que siempre se pone en duda de que sí, que los ayudaron, que los milicos, que presionaron, que no sé qué, que hubo presiones y que las hubo. Que algún fallito arbitral también empujó a los argentinos para poder ganar algún partido y que el local que esté libre de eso, por favor, que patee primero al arco. Algunas de esas cosas pasaron en otros mundiales. El tema es que, bueno, en Argentina muchas de esas discusiones que siguen hasta nuestros días se multiplican por 100, por lo menos por la intensidad que tienen los argentinos cuando discuten y que siempre encuentran ese polo opuesto para poder discutir y tensionar las cosas, que fue obviamente la obtención del Mundial de México en 1986 y aquella actuación de Maradona brillante que opacó todo lo que pudo haber sido antes o después a una selección argentina y que les ha costado, bueno, de volver a reiniciar y reenganchar. En definitiva, es parte también de las discusiones que se dan hasta hoy en día e incluyendo los técnicos. Menotti del 78 con Bilardo del 86. Hay gente que es más hincha de Menotti y de Bilardo que de la propia selección argentina o de los equipos que han dirigido estos entrenadores. Así que imagínense en la manera, en la pasión con la que se defienden esas ideas de los menotistas, de los bilardistas, de los 78istas y los 86istas. Y muchas veces cuando uno los ve en algunos programas de televisión a los campeones de las distintas generaciones, se nota cierta tensión en el aire cuando hablan y eso también es parte de lo que se ha generado a lo largo de estos ya 44 años de discusión. Digamos, pongámosle desde el 86 hasta acá, de esos 36 años de discusión entre estas dos generaciones y un montón de cosas más que le podemos ir condimentando y que sin duda alimentaría cualquier tipo de cosas. La pelota tango, les decía, dentro de los accesorios, para mí, este modelo que fue la renovación de las pelotas de la Copa del Mundo y que se extendió hasta Francia 98 en sus modelos, fue cambiando un poquito en diseños y colores. Este modelo, desde mi punto de vista, es el más lindo de todos los mundiales. Este de Argentina 78, hasta el de Italia 90, hasta el etrusco de Italia 90, cualquiera de los 4 mundiales son los modelos más lindos. Para mí la pelota del mundial son estas, las del diseño de las pelotas tango del etrusco, la tango azteca, la tango la de España, la tango original. Desde mi punto de vista, lo más lindo. Ustedes, si quieren, me lo pueden decir en los comentarios cuál es la pelota de los mundiales que les ha gustado más. Desde mi punto de vista, este modelo y esta serie que duró 4 Copas del Mundo, así en blanco y negro, son las que más me gustan, sin lugar a dudas. Les decía de ausencias y presencias. Vamos a ver unas cuantas en este campeonato del mundo. Túnez e Irán fueron los debutantes, pero las selecciones de Inglaterra y Uruguay se quedaron afuera de la Copa del Mundo. Uruguay quedó, yo siempre hablo de los sudamericanos, pongo foco en ellos, los ingleses que hagan un canal y expliquen por qué quedaron afuera. Uruguay se quedó afuera en las eliminatorias del 77 con Bolivia y Venezuela en un triangular. Ganaron los bolivianos y se acuerdan cuando habíamos visto el partido entre Chile y la Unión Soviética para ir al Mundial del 74. Bueno, esa misma repesca intercontinental se dio entre Bolivia, que había ganado la eliminatoria contra Uruguay y Venezuela, jugó contra Hungría y los húngaros le robaron la posibilidad del campeonato del mundo. Los bolivianos podría haber sido la primera clasificación de Bolivia directo en la Copa del Mundo. Estuvo cerca en Italia 90, donde quedó fuera por diferencia de goles con Uruguay. Bolivia no siempre estuvo tan lejos porque también pasaba que las eliminatorias no eran como hoy, todos contra todos, sino se jugaban triangulares, cuadrangulares, cuando había algún campeón, cuando no había campeón defensor. Entre las 10 federaciones había un grupo de 4. Bueno, siempre pasaban ese tipo de cosas y Bolivia quedaba en la puerta o quedaba lejos, pero no como ahora, que a veces está casi que ni lo consideramos para clasificar a un mundial. Esa fue una de las grandes ausencias. Otra de las grandes ausencias, viéndolo desde la perspectiva de alguien de post-México 1986, fue la de Diego Armando Maradona, que no estuvo en aquel campeonato del mundo por decisión de César Luis Menotti, el entrenador. Concentración de 3, 4 meses, 40 jugadores que se fueron decantando el 25 y en el último corte Diego Maradona quedó afuera. Es una de las cosas que Maradona nunca le perdonó a Menotti. Maradona había debutado en el 77 con 16 años en la selección mayor, había jugado 4 partidos, de los cuales uno solo había sido titular. Maradona, Bravo y Botanís, 12 días antes del Mundial, se quedaron afuera del campeonato del mundo, cortados por Menotti.
Norberto Alonso y Ubaldo Filiol fueron quizás los chivos expiatorios de este mundial a la hora de buscar culpables. Maradona al año siguiente en Japón fue campeón del mundo sub-19, le ganó la semifinal, por ejemplo, Uruguay y a la Unión Soviética en la final en aquel campeonato donde Maradona brilló, se notaba que era el mejor de todos, de acá a la luna. Y en el partido y en el campeonato aquel previo, era un muchacho que jugaba en Argentinos Juniors, que era muy destacado, y que en aquel campeonato, creo que fue el Nacional del año 78, apenas pudo jugar 4 partidos, porque después los jugadores estaban dedicados exclusivamente a la selección, preparándose para la Copa del Mundo. Dicen y cuentan el llanto de Maradona, que su preocupación máxima cuando fue cortado para no poder jugar aquel campeonato del mundo, cómo le decía a los padres que había quedado fuera de la Copa del Mundo. Y eso fue lo que cuenta un periodista del Gráfico, que cuando lo vio en el momento ahí sentado abajo de un árbol esperando que vinieran a buscarlo, encontró a Maradona en llanto puro, y bueno, el hombre siempre como atinó a decirle: vas a tener varios mundiales para jugar, no te preocupes. Y bueno, y esa cuestión que se dio ahí fue algo que definitivamente rompió el vínculo Maradona-Menotti, que siempre estuvo latente ese reproche del por qué no citó a Maradona, en especial porque tenía mucha competencia, jugadores que muchos de ellos que eran muy conocidos por Menotti y que lo prefirió antes de llevar al muchachito de 17 años. Y bueno, Ronaldo, por ejemplo, no estoy comparando, jugaba el 1994 el Mundial, no pisó a la cancha y era un fenómeno ya, el crack de 17 años, pero no pisó a la cancha. Bueno, esas cosas que se han dado y son decisiones que tienen que tomar los entrenadores. Lo que le decía de Alonso y Filiol, se dice que la junta militar, en especial la parte de la naval, que era la que estaba ahí en el mojo del campeonato del mundo, habían presionado para que el Beto Alonso fuera citado a la selección, en especial porque, bueno, era jugador destacado de River, era ídolo, no podía quedar afuera Alonso. Y bueno, y también Filiol, como que se lo asignó como que fueron los que se presionó para que ellos estuvieran en el campeonato. Filiol fue gran figura del campeonato de Argentina 78, ¿qué quiere que le diga? De hecho, la final, una de las explicaciones por las que ganaron aquella final y algún otro partido fue por la gran actuación de Ubaldo Matildo Filiol. En definitiva, no es mi intención andar desterrando o aclarando o contradiciendo algunos mitos y leyendas, pero sí tratar de traerles algún otro punto de vista y qué fue lo que dijo la cancha en definitiva. Y qué razón tuvo el entrenador o no. No es mi idea ni defender a Menotti ni atacarlo, porque estoy totalmente por fuera de ese tipo de discusiones. Pero sí tratar de entender cosas que sucedían en aquellos tiempos y no simplemente desde la perspectiva de alguien que vio a Maradona brillar jugando al fútbol y que quizás en 1978 ya era una realidad en primera división, pero tampoco era que era un muchachito que rompía con todo. Y bueno, la oportunidad la tuvo a partir de España en 1982 y es parte de las grandes polémicas de aquel campeonato del mundo. ¿Cómo inició la competencia? Vamos ya a los partidos, algo muy particular, los debuts, los partidos inaugurales por cuarta vez terminaban 0-0, Alemania con Polonia. En ese partido inaugural el 1 de junio no se sacaron ventaja, pasó lo mismo en Uruguay, Inglaterra 66, México, Unión Soviética en el 70 y Brasil, Yugoslavia en el 74. Luego los alemanes se despacharon con un 6-0 sobre México en Córdoba el 6 de junio. Y después con el empate con Túnez 0-0 les dio para clasificar en la segunda posición en el grupo B, grupo que ganaron los polacos, que venían de salir terceros en el Mundial de 1974. Eso fue en el grupo de Alemania, los campeones defensores. Vamos a ver un poquito qué pasó en el grupo de Argentina. La selección argentina, que bueno, llegaba en un grupo bastante complicado, Italia, Francia, más Hungría. El debut fue contra los húngaros, 2-1 en el Monumental, un día después del partido inaugural. Empezaron ganando los húngaros al minuto nomás de juego, pero Luque empató a los 15 y Bertoni al minuto 83 pusieron los goles de Argentina. Allí está Bertoni para dar vuelta a aquel partido, que también los húngaros se quejaron del arbitraje, que lo llevan de la mano y qué sé yo. Italia le ganó a Francia 2-1
en el primer mundial de un joven jugador, una joven estrella del fútbol mundial como Michel Platini. Argentina le ganó 2-1 a Francia. Passarella y Luque, Leopoldo Jacinto, qué nombre, Luque, impresionante el 73. Esa fue la primera Copa de Platini. Passarella, el capitán argentino, uno de los mejores zagueros de todos los tiempos en Argentina. Italia se acomodó en el grupo al ganarle 3-1 en Mar del Plata a los húngaros. Y también en Mar del Plata Francia le ganó 3-1 a Hungría, pero vestido de esta manera. No es la camiseta alternativa de Francia. Había llevado camisetas blancas y no la azul por una confusión a la organización, y jugó con las camisetas del Club Atlético Kimberly de Mar del Plata. Las desprolijidades de las Copas del Mundo no se dieron solamente en los mundiales pre-Segunda Guerra Mundial o en el 54, 55, 58, perdón, sino que en el 78 también se dieron este tipo de desinteligencias. Italia le ganó a Argentina el último partido de aquel grupo y los tanos quedaron primeros, Argentina segundo, Francia y Hungría se fueron temprano para sus casas, los franceses con 2 puntos y los húngaros sin sumar unidades y con una bolsita de goles interesantes en contra. ¿Qué pasó en el grupo de Brasil? Bueno, los brasileños la verdad tuvieron un campeonato bastante discreto a nivel de goles. En ese grupo Austria le ganó a España 1-0. Brasil empató con Suecia 1-1. Grupo muy parejo sin lugar a dudas. Los austríacos le ganaron a Suecia en el Amalfitani 1-0, mientras que Brasil empató con los españoles, no como Suecia, como dice ahí, perdón. Por 0-0, los españoles le ganaron 1-0 a Suecia y en el partido definitivo Brasil ganó 1-0 a Austria en Mar del Plata el 11 de junio y de esa manera Austria se clasificó primero, Brasil segundo, ambos con el mismo saldo de goles. España y Suecia se fueron para su casa temprano, los españoles se quedaron en la puerta de la clasificación y los suecos con un puntito para la casa. En un grupo bastante parejo, con poca diferencia de goles. Había sido 0-0 entre España y Brasil. Estaba ahí mal puesto el gráfico. Les pido disculpas. Todos grupos, al ser 16 equipos, todos los grupos eran hipercompetitivos. Entiendan eso también. Argentina le pudo haber tocado el grupo de la muerte. Pero pongan cualquier otro que estaba en la línea, no sé, de Hungría. Y capaz que con Túnez le empató a Alemania 0-0 un partido, o sea que tampoco era tan sencillo jugar contra aquellos equipos, más allá que en algunos campeonatos, vamos a ver ahora en el del 82, en videos posteriores, que al ser un poquito más selecciones, se aumentó un poquito algunas brechas de goleadas con equipos que estaban debutando. El otro sudamericano participó en el grupo de Holanda, el vicecampeón del mundo, que llegaba con todos los bríos para disputar aquel mundial. Venía a reafirmar el partidazo, el mundial que se había mandado en 1974, pero bueno, este era otro equipo. La selección holandesa ya no era dirigida por Rinus Michel, sino que pasó a ser dirigida por el austríaco Ernest Happel, y tampoco tenía a Johan Cruyff como gran figura. Los hermanos Van der Kerkhoff, Resenbrink, Nesken, Rep y Naninga eran los jugadores tal vez más destacados de aquel equipo holandés de 1978. ¿Por qué no fue Johan Cruyff? Hablábamos de las ausencias, no fue Maradona. ¿Por qué no fue Cruyff? Muchas le atribuyen a Johan Cruyff el hecho de que no fue por problemas políticos. Porque no fue, bueno, porque en Argentina hay una dictadura y él no estaba de acuerdo. Y digamos que ponerle la capa de héroe de la moral a Johan Cruyff, cosa que el propio Johan Cruyff se encargó de desmentir, básicamente porque si no hubiese jugado en la España del franquismo con el Barcelona. Es decir, Johan Cruyff tenía otros motivos para no ir a la Copa del Mundo. El propio Cruyff en una nota decía, no fue por eso, si hubiera sido por cuestiones políticas nunca habría jugado en España durante la dictadura de Franco. Él había firmado su retirada en el año 1977, también tuvo problemas personales. En el año 2008 había declarado que semanas antes del Campeonato del Mundo había sufrido un intento de secuestro con su familia. Y ahí estoy leyendo y cito, dice, en ese momento vino alguien y me puso un rifle en la cabeza. Estaba atado, mi mujer atada, junto con los niños en el piso de Barcelona, en su apartamento. Mis hijos iban al colegio con la policía y en mi casa también tuve vigilancia durante unos cuantos meses. Llegó un momento en que dices basta. Hay momentos en que hay otros valores en la vida, dijo Johan Cruyff, que en definitiva no fue por eso que no participó de la Copa del Mundo, se estaba desligando por lo menos de la selección y también al cuidado de su familia.
que después del momento que habían vivido, se entiende mucho de por qué el hombre no participó del Mundial de Argentina 78, pero es parte de mucho de la mitología, que en este caso sí intento decir que no fue como muchas veces se dijo, se especuló, porque en palabras del propio Johan Cruyff está el motivo del cual no fue y por qué no le voy a andar creyendo al hombre en lugar de todo el resto de especulaciones. Los grupos, el grupo de Perú y Holanda empezó con el partido en que los peruanos le ganaron a Escocia 3-1 en Córdoba el 3 de junio. Escocia había empezado ganando a los 14 minutos con gol de Joe Jordan, pero Cubillas hizo 2 goles en aquel partido a los 72 y 77 y los peruanos dieron vuelta a aquel juego. Holanda le ganó 3-0 a Irán en Mendoza. Perú y Holanda empataron 0-0, tiene un cuadrazo Perú en los años 70, mientras que Irán le empató 1-1 a Escocia, siempre duro los iraníes, 4-1 le ganaron los peruanos a los iraníes, que se ablandaron un poquito. Teófilo Cubillas hizo 3 goles, el patrón Velázquez había convertido en el inicio del partido contra los iraníes, 2 goles de Cubillas fueron de penal, hat-trick de quien fue el mejor jugador joven del Mundial de 1970 y seguía brillando en la Copa del Mundo. Escocia le ganó a Holanda 3-2, pero no le fue suficiente en el saldo de goles y los escoceses se quedaron en la puerta de la clasificación. Perú clasificó primero a la ronda final, Holanda, Escocia e Irán lo secundaron, los iraníes con 1 punto se quedaron afuera y los escoceses con 3, al igual que Holanda se quedaron afuera por diferencia de goles. Pero tenía un cuadrazo, Oblitas, Chumpitaz, el arquero argentino Velázquez. Ya vamos a hablar del partido de Argentina y Perú que tuvo esa situación tan particular y todas las sospechas que incluso desde la propia prensa peruana a veces se encargan en revivirla y que se terminan echando las culpas unos con otros. Bueno, mucha tela para cortar dio aquel campeonato del mundo. Vamos a los partidos de la ronda final. Recuerden, los primeros y segundos de cada grupo clasificaban a 2 grupos, a 2 liguillas de 4 equipos, jugaban todos contra todos y el ganador de cada una de esas liguillas iba a jugar la final del mundo directamente. Los segundos participarían por el tercer y cuarto puesto. En los grupos de la ronda semifinal quedaron de esta manera: Italia, Austria, Holanda y el campeón defensor Alemania Federal en el grupo 1. En el grupo 2, Perú, Polonia, Argentina y Brasil, los ganadores a la final que iban a determinar el campeón del año 1978. Cómo arrancó el grupo de los europeos, donde jugó el campeón defensor. Bueno, la selección de Holanda, flojita, arrancaron los holandeses ganando 5-1 en Córdoba el 14 de junio. Ese día los austríacos empezaron a conocer a la naranja mecánica. Alemanes e italianos empataron en el Monumental 0-0. Partidos que se jugaban más o menos a la misma hora. Ahora vamos a ver y vamos a discutir un poquito por qué. También fue empate de Alemania Federal 2-2. El primer partido que le hicieron goles a Alemania en aquel campeonato fue 2-2 con los holandeses. La revancha de aquel mundial. Los alemanes empezaban a despedir del mundial porque Italia le ganaba a Austria 1-0. Austria lo terminó de empujar definitivamente al campeón defensor por 3-2 en la Copa del Mundo. El campeón defensor no podría estar en las finales e Italia con Holanda definían el puesto en la final. Ganaron los holandeses 2-1 y bueno, de esa manera se anotaron el boletito en la final de la Copa del Mundo. Holanda 5, Italia 3, Alemania Federal y Austria con 2 puntos cada uno se terminaron despidiendo de la Copa del Mundo. Este fue uno de los últimos mundiales de Austria como competitivo de verdad. La selección austríaca, Austria, país que ha cambiado su geografía y sus locaciones y de a quién depende y qué sé yo, siempre ha tenido un fútbol destacado a nivel europeo y bueno, con la llegada del profesionalismo, como les pasó a muchos países, se empezó a quedar atrás. Tenemos nuestros ejemplos en América también. Se empezó a quedar atrás y bueno, hoy en día está tratando de recuperar un poquito su potencial, cosa que le ha costado y mucho. Y la selección en la Eurocopa anduvo bastante bien, la Eurocopa del año pasado, del 2021,
Pero bueno, por ahora sigue sin poder participar en la Copa del Mundo, mientras que en aquellas épocas eran esas selecciones europeas competitivas. ¿Con quién la podríamos emparentar hoy día la selección de Austria a selecciones competitivas de la época de hoy? Si tienen ganas me lo dejan en los comentarios y podemos hacer un paralelismo en alguna de esas selecciones molestas del fútbol europeo que te puede ganar un partido, complicar una serie y mandarte a jugar por el lado de los difíciles, mientras que los austríacos van a jugar contra equipos capaz que un poquito más livianos. En fin, ¿qué pasó en el grupo de Argentina en aquel mundial? Bueno, empezaron ganando los brasileños contra Perú 3-0. Perú tuvo una segunda fase para el olvido. Jugaban, era un equipo titular con muy pocos cambios y es por eso que sintieron el peso de los partidos. Argentina le ganó 2-0 a Polonia en una situación muy particular de este señor, de Mario Alberto Kempes, que en el partido contra los polacos, cuando estaba el partido 0-0, hizo hasta tajada a lo Filiol. En la línea del arco, a lo de Luis Suárez contra Ghana. También el polaco erró el penal, en realidad se lo atajó Ubaldo Matildo Filiol en un partido ganado los argentinos 2-0. Kempes no fue expulsado por aquella situación, no se expulsaba y se empezaba a erigir como una de las grandes figuras de la selección argentina, el cordobés Mario Alberto Kempes. Polonia le ganaba a los peruanos 1-0, que se empezaban a despedir de la ilusión de estar entre los 4 mejores y de esa manera se empezaba a vislumbrar quiénes podían ser los finalistas. Este partido entre Argentina y Brasil 0-0 acomodó un poquito las cosas para Argentina, porque la selección de Brasil le ganó 3-1 a Polonia en Mendoza y ese partido fue en la tarde. Se debía haber jugado a la misma hora. En Rosario iban a jugar Argentina y Perú. Brasil tenía 5 puntos antes del partido de Argentina y Perú, por supuesto. Argentina 3. Miren la diferencia de goles, más 5 y más 2. Argentina precisaba 3 goles como mínimo para empatar la línea de Brasil, precisaba ganar 4-0 para clasificar a la final de la Copa del Mundo por 4 goles. Polonia ya no tenía nada que ver y Perú no tenía ninguna chance de jugar la final de la Copa del Mundo. La cuestión era que Argentina logró que el partido se jugara a distinta hora. Los brasileños protestaron. Yo me acuerdo de que los brasileños habían ganado la cuereada de los uruguayos, habían logrado el cambio de sede de Ciudad de México a Guadalajara, ellos jugaron tranquilos y campeón, no se gana todos los años la taza del mundo, no se preocupe maestro. Esta vuelta la perdieron, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? Los argentinos, obviamente, ahí sí, seguramente, incidieron a algunos muchachos vestidos de verde, dijeron, no, Argentina juega con resultado, ¿visto? Vamos a ver por cuánto le tenemos que ganar a Perú. Y una cosa interesante del partido, ahora después del repaso de Argentina y Perú, le voy a decir una pequeña anécdota que se dio en la preparación rumbo al Campeonato del Mundo y que tiene una explicación para defender esto, del escándalo del 6-0 de Argentina a Perú, que muchos desde la propia Argentina dicen, bueno, los aceitaron a los peruanos. Yo no sé si los aceitaron o no, pero que te aparezcan en el vestuario. Ustedes imagínense, sus jugadores peruanos, y les aparece en el vestuario Jorge Rafael Videla y Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Se ve que le gustaba el soccer al hombre. A darles un discurso de bienvenida y de buenos augurios. Seguramente le leyeron un discurso. Hay que recordar que los peruanos también vivían en épocas de dictadura militar. Había mucha comunicación entre ellos. En fin, vayan a saber qué pasó en aquel vestuario, qué les dijeron. Ramón Quiroga era el arquero de la selección peruana, había jugado los partidos anteriores, los estoy comparando en esta fase final. Ustedes se quedaron pensando de Videla y Kissinger en el vestuario que hacían, ¿verdad? Bueno, yo también. El lateral izquierdo había sido un problema en la selección peruana. Roberto Rojas, Navarro y Díaz alternaron en esos 3 partidos. José Velázquez estuvo en la cancha y fue sustituido, el patrón Velázquez fue sustituido por Raúl Gorriti, un debutante en los últimos minutos, pero con el partido ya 4-0, 5-0, así que yo qué sé. José Velázquez, por supuesto, había jugado el primer partido, no había estado en el segundo, y algunos otros personajes que fueron indicados como los grandes culpables de este juego. Imagínense Ramón Quiroga, el arquero era argentino, ser arquero argentino, jugar contra la selección de aquel país y no tener que recibir una determinada cantidad de goles sumaba un poco para las sospechas, ¿verdad? Aquel partido tuvo una pelota de Cubillas en el palo, otra que pasó cerca. Perú había arrancado con muchos bríos, Argentina un poco nervioso y de la mano del empuje. De Pasarela, de Luque, de La Rosa y de Kempes. Argentina empezó a inclinar la balanza en el minuto 21 esta jugada de Kempes.
con una defensa un poquito débil de Manso, que fue uno de los señalados dentro del manto de la sospecha para que quiera encontrar cosas. Tampoco marcaron muy bien por arriba los peruanos en el gol de Tarantini. Otra vez Manso salió en la foto de los culpables. Argentina se fue 2-0 al descanso. Arrancó el segundo tiempo y Kempes puso en otra jugada muy particular el 3-0. Y 5 minutos más tarde Leopoldo Jacinto Luque le daba el gol de la tranquilidad argentina y el pase a la final. Con el offside, por cierto, pero bueno, que vayan a reclamarle a la FIFA. René Houseman puso el quinto a los 67 tras gran jugada de La Rosa por izquierda y otra vez Luque, el mejor nombre de esta selección argentina, sin lugar a dudas, puso el sexto después que el debutante, ese que les conté al principio, le había perdido la mitad de la cancha de una manera poco creíble. Rodulfo se llamaba Manso, José Muñante y Quiroga, Raúl Gorriti era el muchacho, fueron los grandes culpables, los señalados con el dedo. Lo mismo el patrón Velázquez que salió, nunca salía el patrón Velázquez, lo sacó el entrenador de Perú. Oblitas, Cubillas, todos han dicho, nosotros queríamos ganar ese partido, nos ganaron bien, nos golearon. Y les decía antes de empezar a hablar de este partido, ¿qué había pasado antes en la preparación? Argentina había jugado un partido contra Perú en Lima y Argentina le había ganado 3-0 en el primer tiempo. Fueron a golpear la puerta al vestuario de los argentinos y decirles, muchachos, por favor no nos hagan más goles que vamos a pasar vergüenza con nuestra gente. Los argentinos aflojaron y el partido terminó 3-1 en favor de Argentina. O sea que este equipo de Argentina era capaz de hacerle 3, 4, 5, 6 los goles que quisiera Perú. Uno ve el resumen del partido de Argentina, erró no menos de otros 6 goles. Por Quiroga, por malas definiciones, porque la tenían en la tribuna. Sí, los peruanos quizás no jugaron su mejor partido, pero venían de perder 2 partidos antes. O sea, Brasil le había hecho 3, Polonia le había ganado. O sea, venía muy mal esta selección peruana. Obviamente es más fácil alimentar el mito, yo no quiero defender acá a nadie, pero es más fácil alimentar el mito de que hubo alguien que los aceitaron, que el embarque de trigo del gobierno militar argentino al gobierno dictatorial peruano. Ustedes en los comentarios me sabrán decir cuáles son sus sospechas de aquel partido. Era una jugada que ese Manso, la verdad, se mandó unas macanas tremendas en aquel partido, bastante sospechosa, por cierto. Pero bueno, está todo dentro del... El que quiera ver que ahí hubo arreglo, va a haber arreglo. Y el que no quiera verlo, no lo va a ver. Y eso es indiscutible. Es la opinión de unos contra los otros. No estoy con ganas de convencer a nadie. Ya es tarde en la noche en este momento cuando hago estos videos. El partido, por los finalistas o los grupos quedaron en definitiva así. Italia y Brasil jugaron por el tercer puesto. Holanda, Argentina, la gran final del 78. Brasil le ganó a Italia el tercer puesto. Los brasileños terminaron, con el premio consuelo en el Mundial de Argentina. Esto fue el 24 de junio, goles de Neliño y Dirceu. Ese fue el gol de Neliño, fue un golazo desde el vértice del área. Se la puso en el segundo palo al arquero italiano, 2-1, ganaron los brasileños. Y aparte de la final de la Copa del Mundo, los invito a quedarse hasta el final. Hay una historia muy linda, muy particular, muy emotiva de lo que sucedió en los festejos del Campeonato del Mundo de Argentina en 1978. Saludo de capitanes entre argentinos y holandeses. El 25 de julio en el Estadio Monumental, argentinos y holandeses definieron la 11ª Copa del Mundo. Allí están los ex Naranja Mecánica, ya tenían algunas fallas mecánicas la naranjita, y los argentinos que se fueron a la cancha con Filión en el arco, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini los defensores, Américo, Rubén Gallego, Ardiles y Kempes en la mitad de la cancha, Bertoni, Luque y Ortiz por el lado de los argentinos, John Blood que repetía final, Kroll, Brands, Jansen y Portelblett, esos eran los 4 del fondo, Nesken, Hahn, Van der Kerkhoff, los 3 de la mitad de la cancha, Van der Kerkhoff, el hermano, Rep y Resenbrink, protagonista de una jugada del final de los 90 minutos, los 22 protagonistas de aquel partido a puro papel picado y cánticos en la cancha. Hora del puntapié inicial entre Kempes y Luque y arrancó esta final con un cabezazo de Rep que se iba cerca del vertical izquierdo. Hubo una tajada fantástica de Filión minutos más tarde con su mano izquierda que la saca por encima del horizontal. Holanda puso en problemas a Argentina, le arrimaron la ropita al cuerpo a los argentinos y cerca del final del primer tiempo Kempes, por el carril izquierdo del centro de la cancha, hizo estragos, puso el primer gol del partido. Allí está Kempes en ese festejo increíble de Mario. Y en la hora del primer tiempo, Filión hace atajada excelente, notable, una de las figuras del partido.
Ustedes saben que yo soy arquero friendly, pero en este caso Filiol, que es tan discutido, fue uno de los protagonistas de aquella final. Los holandeses empezaron a matar a centros a los argentinos, partido duro, áspero, de mucho ida y de vuelta, muy entretenido. Kempes ligó más de una patada en la mitad de la cancha y cerca del final Naninga de cabeza puso el empate que llevó el partido a la larga. Ahí nada que hacer, tuvo Filiol. Los holandeses festejaron y el partido se fue a tiempo suplementario. Recuerden que antes del tiempo suplementario, Resenbrink tuvo en sus pies en la hora un tiro que dio en el palo y que hubiese metido en un rollito en un lugar donde no le da el sol a nadie. Todas las teorías conspirativas, pero la pelota pegó en el palo y salió, y a todos los supersticiosos o los amantes de las teorías conspirativas les siguió dando tema que hablar. Menotti ya debería ir por su tercer cajilla de cigarros a esa altura en el partido. Arrancó el alargue, también áspero, duro el partido, y en una serie de rebotes, en un partido increíble, en la hora del primer chico del tiempo extra, metió ese gol para poner el 2-1 y dar vuelta al juego. Fue una carambola increíble. Uno dice, acá culo que tuvieron. Tremendo. Y vean todos los jugadores argentinos ahí sí que están señalados. Hasta el fotógrafo de la alcanza pelota que está allá. Todos haciendo el mismo gesto de Kempes para poder meter. Estaban todos empujando aquella pelota. A la suerte hay que ayudarla. Y todos ellos seguro pusieron algo de sí. Bertoni puso a 5 del final el tercer gol del partido ante la salida de John Blow, que era muy malo cubriendo el arco realmente. Creo que la diferencia, desde mi modestísimo punto de vista, estuvo en el arco. Y una de las grandes figuras de aquel partido, Pasarela, recibía ahí Videla, como diciendo, yo los ayude muchachos, esto es parte de mí, Milico Sorete. Pasarela, el capitán más joven de la historia de los mundiales, levantando una Copa del Mundo, se fue en andas, locura argentina, y aquí está la foto del fotógrafo del gráfico, Ricardo Alfieri, y el abrazo entre Filiol, Tarantini y Víctor del Áquila, que no tenía brazos. A los 12 años había perdido sus brazos debido a que estaba esperando a sus compañeros de la escuela para ir a jugar un partido de fútbol. Se le gustaba ir a treparse a unos cables de alta tensión para ir pasar los aviones que aterrizaban en el aeropuerto de Ezeiza, creo. Y perdió el equilibrio, se agarró de uno de los cables de alta tensión, no sabían que estaba cargado de electricidad. Quedó pegado, como se dice, se agarró la otra mano para sacarse y la descarga eléctrica le calcinó, le pulverizó los dos brazos directamente y se cayó desde 15 metros de altura. Fue un milagro que sobreviviera Víctor del Áquila aquella tarde, que fue un desafío para él y para toda su familia. Él continuó jugando al fútbol, siguió siendo uno de esos personajes del fútbol que se metía a la cancha, que tenía ese cariño por parte de los equipos, y aquella tarde estaba en el Monumental, se logró colar, y cuando Tarantini y Filiol estaban abrazados allí en el área argentina festejando el campeonato del mundo, el reportero, el fotógrafo del gráfico le toma aquella fotografía que digamos que es como un manto de tranquilidad y de alegría y de esperanza en aquel momento tan duro que veían los argentinos, ver ese muchacho al que le faltaban los brazos, pero que estaba con su emoción allí, abrazando de alguna manera a los campeones del mundo. Realmente me gustaba terminar esta historia que tanto mal que tan mal se ha hablado de aquel campeonato de Argentina, y muchas veces con razón, por todo el contexto que se ha vivido, pero que merecía tener un final como este, bastante emotivo desde mi punto de vista, que habla que también a veces hay gente que lo disfrutaron a su manera, y aquellos campeones del mundo se ganaron en la cancha el derecho a ser los mejores en aquel campeonato, más allá de todo el entorno y las cosas que sucedieron antes y durante aquel campeonato, y quisieron, olvidar un rato a los argentinos del mal momento que estaban pasando, más allá de aquel mes y todo lo que se pueda discutir. El pueblo tuvo algo para festejar, mientras en algunos otros lugares a ese mismo instante se estaban cometiendo atrocidades. Todo siempre depende del punto de vista que se lo vea. Un abrazo grande, no quiero terminar en bajón este video, me quedo con el abrazo del alma, con la Copa del Mundo levantada por Pasarela,
Los espero para el video siguiente, que va a hablar de la participación de la selección de Zaire en el Mundial del 74 y un tiro libre muy particular. Se agradecen sus comentarios, el me gusta. Véanse los videitos que tengo por acá, contenidos del canal, por supuesto. La suscripción se agradece y mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.